Saludos, yo soy Cristian Sobrino y este es otro episodio de La Trinchera. Hoy nos damos un sendo lujo teniendo como invitado al papá de los pollitos, a la conciencia moral de Puerto Rico, a Luis Dávila Colón. Papá, saludos, ¿cómo estás? Un saludo a todos ustedes. Gracias, Cristian, por tenerme. Un placer, como siempre, compartir contigo y por lo menos verte la cara, porque por radio no nos podemos ver la cara, pero por aquí sí. Sí, ¿no? Yo estoy en los paneles, por lo menos en el panel viernes ahora mismo, que es de La Mirilla en Noti1, todos los viernes de 12:30 hasta las 2. Dávila obviamente empieza a las 12 del mediodía. Pero sí, escucho tu voz como si fuera la voz de Zeus a lo lejos, pero no escucho, nunca te veo, excepto cuando aparece cada ciertos meses. Y es raro a veces. Y después, sí, eso sí, yo siempre veo tu programa los fines de semana, que te tengo que admitir que de todos tus programas es mi favorito. Lo que tú haces los fines de semana es como una nota al calce a la semana que contextualiza, no tienes que preocuparte con los anuncios. No sé, lo más cercano que he visto de tus programas que es el tu privado. Bueno, lo que pasa es que el privado tiene tecnología, o sea, lo hacemos con StreamYard como aquí, lo podemos hacer por Zoom. Hay mucho más amplitud en ese contexto. De hecho, si te fijas, los videos que yo estoy teniendo, por ejemplo, los sábados, se meten entre 8,000 y 10,000 personas. Ven esos videos, de manera que es una cantidad bastante grande considerando, ¿verdad? Y recuerda que aún en la semana, los que yo grabo, que es la primera parte del programa, se meten entre 3,000 y 5,000 personas dependiendo de los temas, o sea, sin contar los que nos oyen por Noti1 y los que nos oyen por internet en audio, o sea, es una gran cantidad, pero ciertamente a mí me encanta la tecnología como a ti, y desafortunadamente por radio todavía en Puerto Rico no podemos llegar a esa sofisticación como la hay. Yo acá hago esto mismo en Acción, Noticias Acción, en Florida Central, y es mucho más flexible, es mucho más rápido en ese contexto. Sí, pero yo creo que es una cuestión de radio en general. O sea, uno ve, no es una estación, exacto. O sea, en Puerto Rico. Exacto, por las limitaciones de la telefonía y las limitaciones de la internet. Eso es lo que lo hacen, tú sabes, se te va, más la electricidad se te va, hay bajones eléctricos, se cae el sistema, o sea, es difícil. Sí. Mientras que en Florida esto es un guiso, o sea, aquí tú nunca tienes, bien rara vez tienes un apagón, tienes bajones eléctricos, y en la internet no te tengo que decir. ¿Desde cuándo tú te fuiste hablando? Hace un año. Hace un año. ¿Y cómo te ha sido difícil la adaptación? ¿Cómo es? Ninguno. Yo tenía casa en Florida anteriormente, lo tuve a principios de la década pasada, y yo siempre me he criado, o sea, pasé años en Estados Unidos. Lo que difícil fue obviamente dejar atrás a mis nietos, mis hijos, pero no había otro remedio. O sea, acá fue donde me abrió la oportunidad. Acuérdate, Cristian, yo cerré el bufete hace 15 años. Okay. Y me dediqué estrictamente a comunicaciones y asesoría en general de negocios, pero yo cerré el bufete, por lo tanto, cuando pasa el episodio de WKQ, yo me quedé literalmente en la calle, si no es porque la buena gente de Mega me recoge un año. Yo le dije, mira, el problema con Mega fue que había que madrugar a las 4 de la mañana. Sí. Y yo había pasado por un evento de un infarto, y los médicos me dijeron, tú no puedes seguir trabajando 15, 16 horas diarias y amaneciendo, no estás durmiendo. y entonces dejo Mega, y entonces aparece Noti1, y claro, ya yo estaba trabajando en Florida Central. En Florida Central empezaba en las mañanas, posteriormente se amplió y ahora estoy haciendo un programa en la tarde también, y entonces Noti1, pues donde cupo el slot. Además, yo no quería mirar el juego de los ratings, sí, y de la excelencia. Eso es mierda en Puerto Rico. Tú lo sabes. Yo estuve 20 años número 1 y eso de nada me valió. Por lo tanto, decidí cambiar mi vida completa y ganarme las habichuelas, porque yo no tengo dinero,
yo perdí los poquitos ahorros del retiro que tenía en la quiebra de Lela, porque eran los bonos de Puerto Rico. Por lo tanto, tengo que trabajar, mi hermano, hasta que me vaya para abajo. O sea, por lo menos... ¿Qué bonos tú tenías, Cofina? Yo tenía... Los Junior. No, tenía de energía eléctrica y tenía generales y tenía Cofina. Ahí se fue el ahorro. Acuérdate que por cada 20, 25 mil dólares que tú pierdas es un año de retiro. Sí. Yo perdí cerca de 10 años de retiro. Y tú dices, bueno, pues te puedes retirar. Tú lo sabes, que ya cuando tú llegas a mi edad, pues básicamente esa es la situación. Pierdes 10 años, son 10 años más que tienes que trabajar. Yo esperaba ya haberme quitado de esto en el año 20 y desgraciadamente no puede ser. Así que es lo que es, mi hermano. Uno tiene que lidiar con la ficha que le da la vida, no con las que uno quisiera. Antes de entrar en los temas que tengo en mi lista de asuntos para discutir contigo, ¿cómo es tu relación con la comunidad puertorriqueña en Orlando? ¿Cuál es el carácter de esa comunidad que tú has podido ver en este año desde que estás allá? ¿Es diferente de aquí? No, yo como ciudadano de a pie, ¿verdad? Esa es mi relación y a través de radio lo que estoy oyendo y lo que me envíen. Primera, el público nuestro no es meramente puertorriqueño. Aquí la mayoría no son puertorriqueños. Hay muchos puertorriqueños. Hay cerca de 700,000 puertorriqueños en todo lo que es Florida Central. Y mi estación cubre desde Sarasota, Tampa, Jacksonville, toda la costa y todo lo que es el corredor I-4. Pero te puedo decir una cosa, el puertorriqueño que está aquí es un puertorriqueño respetuoso de la ley, es un puertorriqueño que sabe que tiene que trabajar, es un puertorriqueño dedicado a la comunidad, es un puertorriqueño laborioso, es un puertorriqueño que se integra fácilmente, es un puertorriqueño que conserva todas sus tradiciones. Yo rara vez hablo español inglés aquí, rara vez. Aquí todo es español, ya sea, pero obviamente tengo una interacción muy grande y es una riqueza que uno recibe. Tengo venezolanos, colombianos, peruanos, brasileros, mexicanos, cubanos, y eso te enriquece todavía mucho más. Pero la comunidad puertorriqueña aquí es más conservadora. De verdad. Ok, así que no es como el corte, no es como lo que yo le decía, la estructura de Nueva York, que es bien progresista, progressive, de tipo... Bueno, aquí antes era demócrata, pero ha ido cambiando paulatinamente. ¿Por qué? Porque a mayor número de exiliados, ponle exiliados, ¿verdad?, que salen del sistema socialista y totalitario que tiene el independentismo en Puerto Rico, en esa medida resienten mucho más el socialismo y el totalitarismo y los nacionalismos. Y entonces encuentran que el Partido Republicano, y obviamente aquí hay libre empresa, aquí el mantengo es mínimo, aquí tú vienes a trabajar. Y si tú te adaptas a eso, hay muchos retirados también, que son más conservadores. Por lo tanto, ha habido un cambio fundamental en los ponle tú, en los 12 años que yo he estado viendo la comunidad puertorriqueña en Florida en general. La he visto transformarse de demócrata a mucho más republicana, y es porque en Puerto Rico la polarización ha sido mucho mayor, del exilio ha sido mucho mayor. Habemos un montón de exiliados políticos acá, exiliados políticos de ese sistema, porque el PNP y el PPD podrán dominar ¿verdad?, lo que son los eventos electorales, pero el resto de la sociedad te la domina el independentismo, tú lo sabes. Y lo vamos a discutir ahorita. Y dentro de esa comunidad ya se perfilan personas que son como, no sé, que se pueden entender que son como líderes de su clan, ¿verdad? Todavía. Todavía, fuera de Darren Soto, tú no puedes sacar... el problema aquí es que Orlando, el puertorriqueño Orlando es como un mini Bronx. Okay. O sea, pero Orlando es la minoría en términos... Orange County es una cosa, pero Seminole es otra, Osceola es otra, Polk es otra. Por lo tanto, eso sí te puedo decir, el que quiera correr en el Florida Central y obtener el voto de los puertorriqueños tiene que ser primero, segundo, tercer y cuarto estadista. De verdad. Ese es el tema, o sea, que rige aquí. Si tú no eres estadista, no
o no apoyas la estadidad para Puerto Rico, no vas para ningún lado. El problema es que esas en Orlando pues tienden a ser más, a mirar más a las Alexandrias Ocasio-Cortez, a lo que son los progressives, y eso es parte del disgusto que hay, que no entienden que el puertorriqueño acá es mucho más moderado en ese contexto y no es socialista ni para los guardias. Al contrario, ver eso es como llamar el diablo a la cruz, tú sabes, ponerle la cruz al diablo. Y eso pues está ahí. Interesante. Pues mira, yo cuando empecé a diseñar el podcast el año pasado, yo quería tener la oportunidad de hablar con personas que yo entendía que tenían opiniones diferentes a las mías, pero también quería hablar con personas que yo entendía que a través de su trayectoria han cambiado cómo nosotros acá en Puerto Rico y en la comunidad hablamos, pensamos y discutimos ciertos temas. Y yo creo que definitivamente tú eres una de esas personas. Yo creo que incluso ha afectado no solamente cómo habla otras personas en la radio, sino también cómo habla personas cuando discuten sus temas en privado, cómo piensan de ciertos temas. El cambio que ha habido en la concepción del estatus hasta cierto punto ha seguido la línea que tú llevas Vaya, me estaba leyendo el otro día el prefacio del libro que ustedes editaron sobre la estadidad, y ya esa línea ustedes la estaban presentando a final de los 70, principios de los 80, y todavía en Puerto Rico eso era un tabú. Pero ahora tú eres ya como una institución, Dávila, pero ya muchas personas como yo, que cuando crecimos ya tú estabas presente, te damos por dado, pero eso no siempre fue así, ¿verdad? Así que me interesaría saber cuál es tu trasfondo, de dónde tú vienes, cómo entraste a los medios, cuáles fueron las primeras experiencias y cómo es que comenzó todo este viaje, ya que llevas 30, 40 años en esto. Bueno, yo soy producto de la clase media puertorriqueña. Mi padre era médico pediatra cirujano, mi madre era farmacéutica. Nací en Santurce, pero me criaron en Sidra, me llevaron a Estados Unidos cuando mi papá fue a hacer sus especialidades. Viví en Wisconsin mucho tiempo, regresé a Puerto Rico cuando tenía 5 años, y de ahí para abajo, producto de Roosevelt. O sea, yo me crié en Roosevelt, básicamente. Escuela católica. Mi padre era, a pesar de ser médico, era un médico de vecindario. Mi papá murió pobre. O sea, mi papá en ese contexto no tenía mucha riqueza porque le dio todo a comunidad, lo que se llama un médico comunitario. Mi mamá igual, era farmacéutica, y nos enseñaron esos valores. Con mucho sacrificio me enviaron a estudiar a la Universidad Jesuita de Marquette en Milwaukee, Wisconsin. Hice mi bachillerato y regresé. ¿En qué hiciste el bachillerato? En historia, filosofía y literatura inglesa. ¿Y qué era las áreas que más te gustaban del bachillerato? O sea, en historia, por ejemplo, ¿qué periodo de tiempo? Pero yo empecé en medicina hasta que llegué a la matemática moderna, ¿no? Porque fíjate qué cosa, cuando estudiaba, hubo un cambio en la enseñanza a la matemática moderna. Lo que es hoy matemática moderna, hubo un cambio. Eso fue bien violento para muchos estudiantes. Entonces, para colmo de colmo, en la escuela mía tuve un periodo como de 3 años donde los maestros de matemática no daban abasto y me cambiaban el maestro cada 3 meses. Por lo tanto, en matemática no era muy bueno, y obviamente cuando te toca bregar con álgebra, con todo ese tipo de cosas, que en realidad tú dices, ¿para qué diablo? Pues ahí tienes que bregar química, tienes que bregar una serie de cosas, así que me cambié. Se jodió la medicina. Se jodió la medicina. Y entonces empecé a examinar otras áreas, me interesó la filosofía, me interesó la historia, la literatura, y por ahí me fui. Y después dije, bueno, pues mis papás me dijeron, con un bachillerato no te puedes quedar porque aquí no queremos vagos. Ellos pensaban. Y entonces pues entré a la Facultad de Derecho, me hice abogado, de ahí junto con Juan Manuel García Pasalacua, que me ayudó, preparamos una propuesta para hacer el estudio de la estadidad, porque no había estudio de estadidad en Estados Unidos. El único estudio de estadidad que se ha hecho en Estados Unidos lo hicimos con una propuesta federal,
y estaba en... Se llama Breakthrough from Colonialism, An Interdisciplinary Story of Statehood. Es un tratado de 2 volúmenes. Sí, pesado, déjame ver si lo veo por ahí. Espérate un momentito. Seguro. Es esto. Míralo aquí. Son 2, yo le llamo los mamotretos. Zulma Rosario, que estuvo también en el grupo. Carga con eso para todos lados. 2 volúmenes con esto. Este es el producto de trabajo de un grupo de 10 abogados y economistas en la biblioteca del Congreso sacando documentos y trabajando, qué sé yo, 6 años. 6 años de trabajo. Yo voy a poner cuando sube el episodio un enlace. En Amazon se puede conseguir el volumen 1 en Kindle. El volumen 2 no aparece todavía. Pero yo hice una búsqueda en términos de artículos de revistas jurídicas en Estados Unidos y se cita un montón de veces. O sea, yo no tenía idea hasta que me estaba preparando para hablar contigo de que básicamente ustedes habían editado un tratado autoritario sobre el tema. Bueno, es que nos metimos. Hay una historia de la estadidad de cada estado, desde que allí habían los pueblos originales, ¿verdad? Los pueblos ancestrales, que le llamaban en aquella época indios, ¿verdad? Que no eran indios nada, hasta que entra a la Unión. Y entonces esa historia se recopila individualmente. Por estado. Y luego entonces se hacen los patrones o hacen los requisitos de admisión. Cuáles son los términos económicos que se dan, cuáles eran los factores políticos, cómo todo eso se empieza a hacer, cuántos plebiscitos hacían, qué pasaba cuando entraba un estado con mucha población y tenía más representantes, ¿verdad? Porque todos los estados entran con 2 senadores, eso es fijo, pero ¿y cómo se ajusta? Todo ese tipo de análisis tomó, como te estoy diciendo, 6 años escribir. Y lo que hicimos fue trabajarlo, y lo que se hizo en la publicación, que es la editorial universitaria, donamos. Nadie hizo un centavo de eso. Nuestro trabajo lo donamos al fondo de becas de la Universidad de Puerto Rico. O sea que no es un estudio que queda, y hoy en día esa es la Biblia. Eso es lo que utiliza el Congreso cuando analiza casos como Puerto Rico, y eso utiliza ese método. Después de eso yo hago un compendio que se llama Estado Patria, es pequeño en español, donde hago un compendio pequeño para que la gente lo entienda, ¿verdad?, de lo que es la totalidad del libro. Así que eso en esencia es lo que hay. Ahí estuve. Y fue desde Fortaleza, pues yo trabajé los primeros años de mi vida en Fortaleza. ¿Cuántos años estuviste bajo Romero Barceló? Yo empecé en el municipio de San Juan. ¿Cuando él era alcalde? Como abogado. Cuando estaba Padilla, Padilla, okay. Yo era un picapleito. Hasta que aprobaron esto. El gobierno federal aprobó este proyecto, nos dio el grant, entonces nos llaman de Fortaleza, se reúne el grupo y nos trasladamos todos a Washington, D.C. a hacer a hacer lo que es la investigación. Quiere estarlo como 2 años. Bueno, exacto, pero bueno, tardamos 4 meses en paliar. Lo que se llama es paliar, identificar los documentos, buscarlos, fotocopiarlos, montarlos en caja y llevarlos a Puerto Rico. Eso fue 10 personas, como tú sabes, 10 abogados en la Biblioteca del Congreso. Afortunadamente tuvimos a la máxima autoridad entonces, el doctor William Tansil, que era del Congressional Research Office, que era el maracachimba, y Tansil nos decía, busca aquí, busca allá, nos supervisaba, y estuvimos 4 meses en eso. Mandamos un cuarto fácilmente, como esta cuarto que tú ves lleno de cajas, para Puerto Rico, y entonces empezamos a clasificarlos, ponerlos, estudiarlos, asignamos temas. Y ese periodo tomó 4 años, más o menos. Algunos después salimos de Fortaleza y todavía estábamos trabajando en los borradores, y hasta que se publica el libro y sale. Así que tenemos ese es el primer libro que yo hago en mi vida como editor y como autor de muchos de los capítulos. Y ahí está Zulma Rosario, está la juez Nelida Jiménez,
están los abogados Cook, que trabajaban para el bufete McConnell, o sea, estaba, Harry Cook estaba en ese grupo. Estaba en ese grupo, estaba Rafael Ortiz Segura, que fue juez de migración por mucho tiempo y está ahora retirado. Acá estaba, además de eso, estaba, déjame ver quién más, Bertrand Finn, el economista, Rubén Cerezo estaba en ese grupo. Así que había David Abramson, o sea, había gente en cantidad que trabajó en esto, sin contar todas las manos que contribuyeron. García Pasalacqua nos ayudó enormemente, fue en realidad el que nos retó a hacer este estudio y está ahí, pero nuevamente esto, nadie es profeta en su propia tierra. De hecho, yo estoy seguro que la vasta mayoría de los líderes del PNP jamás ni tan siquiera sabían que esto existe. Esto está donde tenía que estar, en el Congreso, y es la enciclopedia de la estadía en este momento. Bueno, yo creo que yo creo un digno ejemplo para muchos de los jóvenes que están subiendo ahora en el PNP y eso, que en vez de dedicarle tus años formativos a estar diciendo estupideces en Instagram y mierda, pues pónganse a leer libros y a hacer investigación. En Fortaleza, ¿qué tú hacías? ¿Tú eras asesor o...? Bueno, cuando se termina básicamente el libro, o sea, se envía, yo me quedo haciendo algún tipo de investigación de asuntos legales que tenían, leyes, y posteriormente cuando terminan las elecciones, básicamente del 80, entonces me fui al bufete de Geraldo Carlos a aprender a litigar, porque me encantaba el litigio. Y tuve que interrumpir mi carrera de litigio en el municipio de San Juan para ir a hacer este estudio. Y de ahí me fui y entonces ahí litigábamos en la federal, en la local. Posteriormente abrí mi propio bufete. Tuve mi bufete abierto desde 1983 hasta el 2005-2006. Y ese de litigio. Y dejé las leyes no porque no fuera efectiva, sino porque tuve dos carreras, la de periodismo y yo entendía que era un conflicto, y entiendo que es un conflicto, estar tú dando opiniones y pasando la piedra, ¿verdad? Por paga, no voluntariamente, sino como una cuestión profesional todos los días, e ir a postular ante un juez que a lo mejor que tú tienes que fiscalizar lo que ha hecho una decisión, o ir a postular en una agencia, o ir a trabajar ese tipo de casos. ¿Tú le has compartido esa postura a alguno de tus colegas de radio? No, yo brego cada cual tiene su conciencia. Yo tengo mi libro. Por eso, gracias a Dios, nadie puede decir, este se ha robado un centavo. Los últimos casos que llevé en el gobierno fue en 1986. Yo llevaba unos casos, litigaba para la Junta de Calidad Ambiental y para la Junta de Planificación. Y cuando cambió el gobierno, entra Rivera Cruz. Rivera Cruz vio el trabajo que yo había hecho y me dice, yo te necesito, tú no puedes renunciarme. Yo dije, pero secretario, cambió el gobierno. Me dijo, no, tú eres demasiado bueno en esto. Termíname los casos por lo menos, que después... Y entonces me dejó, terminé, le gané los casos y después me llamó y me dice, vente que te voy a dar más casos. Y yo digo, secretario, el gobierno no paga. Ustedes pagan 8 meses después. Yo vivo de esto, mis hijos comen, adiós. Y de ahí, jamás en la vida, volví a coger una cuenta del gobierno, aparte de que posteriormente... David, hay algo de tu lado que está haciendo ruido. ¿Qué? Hay algo de tu lado que está haciendo como un ruido medio raro. Pues no sé. No está Yoda por ahí. No estando, no sé qué. Pues entonces, ¿cómo fue que tú entraste a esto de los medios, a la discusión pública, al columneo? O sea, ¿tú cuándo fue que empezaste en esa ruta? Antes de graduarme de leyes. Cuando cogiste la espada del samurái y decidiste dedicarle tu vida a Bushido. Yo bien temprano empecé con García Pasalacqua y nos hicimos bien amigos. Y entonces García Pasalacqua me presenta a Marco Rigau y entonces deciden que fuera cara a cara ante el país. Y yo me iba cuando ellos grababan los viernes en la noche a cara ante el país y empezaron a asignarme
trabajo de productor. Yo nunca había sido productor de televisión y poco a poco fui aprendiendo a ser productor y un día se ponen de acuerdo ellos con Severo Colbert padre, que en paz descanse, y Noel Colón Martínez, y uno de ellos falta a propósito y me sientan en la silla de estadista. Y de ahí para abajo, pues, básicamente en televisión, productor de televisión y productor de programas en el año 80 y conductor. De ahí paso en el 84 Guapa Televisión. Estuve en mi primer trabajo, contrato formal como analista. Obviamente yo estaba en Cara a Cara, después me convertí en alterno de Cara a Cara ante el país. De ahí empecé a escribir en El Reportero, el periódico El Reportero, con Celeste Benítez, que era la directora. De ahí Radio Aeropuerto Internacional, después WIAC, no, la supercadena, ¿te acuerdas? No, yo probablemente tenía 5 años, 4 años. Noti1 compre la supercadena, empecé a escribir en El Mundo columnas. Carlos Castañeda del Nuevo Día vio las columnas, le gustó la calidad de las columnas, me recluta en el 1989, empiezo a escribir columnas en el Nuevo Día. Ya yo trabajaba para Telemundo en el 86 como analista político y estuve en Telemundo hasta que me echaron flip en el 2004. En esa época tú eras parte de un proyecto que mucha gente me ha hablado como que fue esta cuestión que estaba demasiado adelantado a sus tiempos, pero era el Canal 24. Eso es correcto. ¿Qué era ese? Que creo que eso era de Franklin Delano, ¿verdad? Sí, López. El Canal 24 era una sabrosa locura de Franklin, donde perdió la camisa y donde Franklin López decidió hacer el primer canal de noticias de Puerto Rico. Como un CNN. Como un CNN. CNN había empezado 10 años antes y Franklin se tira esa idea en el 85 y cuando yo termino con Telemundo en el 88, porque a mí me contrataban cada 2 años, o sea, yo estaba 2 años de contrato, básicamente me dice, necesito que vengas a entrenar a los muchachos, tú tienes experiencia en esto, y básicamente ven para acá. Y estuve con Franklin 1 año, ganamos un montón de premios. Desafortunadamente el Canal 24 lo mató las publicitarias que eran controladas en aquel entonces por el Partido Popular y por Independentista, lo ahogaron económicamente. De ese proyecto nada más te tengo que decir la calidad de gente que salió. María Celeste Arrará, Luis Guardiola, Lian Meléndez, que trabaja que es la mujer ancla de ABC o NBC en San Francisco. Prácticamente Ada Torres Toro salió de allí, o sea, Vázquez Muñiz, Elliot, que murió en deportes, Elio Castro, o sea, teníamos un grupo, de hecho, la que es hoy directora de Tele 11, Jenny Suárez, era una de mis productoras. Ok, o sea, ese es el canal 24 de noticias, fue un experimento maravilloso. Terminó como tenía que terminar, pues sencillamente no fue exitoso, pues lo ahogaron, no le dieron dinero y de ahí pues yo regresé a Telemundo mientras practicaba mi profesión y tenía lo otro, o sea, básicamente tenía los periódicos, tenía de todo, así que yo he hecho de todo, yo he hecho hasta obras de teatro, o sea, yo soy multimedia. ¿Y cuándo fue que tú tuviste el programa, la primera versión de lo, o sea, le han cambiado el nombre varias veces, pero tu programa tiene ya un cierto estilo, ¿verdad? Tiene, aunque le cambien el nombre, es tu programa, ¿verdad? Bueno, Dávila. ¿Cuándo fue que eso comenzó? Yo rompo en la radio, como romper yo, quien me trae de la supercadena es Rubén Sánchez, que es mi pana, y Rubén me dice, vente para Noti1 y te voy a dar, yo digo, yo no tengo tiempo, Rubén, dice, hazme un programita por semana. Ok, le hago un programita por semana, estoy en Noti1 y trabajando televisión, Noti1, leyes, todo esto a la misma vez, y en el año 2001-2002, Rubén se va para WKQ.
y me dice, ven acá, yo nunca he hecho esto, prepárame el contrato. Y yo le preparé el contrato que iba a negociar con WKQ, y se fue con WKQ porque le ofrecían obviamente 3 veces más y fue para él súper exitoso. Y entonces llega Ray Cruz ve los números de los lunes y de los miércoles, me dice, ¿por qué no me haces 3 días? Yo digo, Ray, no, hazme 3 días. Y hago 3 días. Cuando llego a los 3 días, empiezo a parear con Luis Francisco Ojeda, que era el monstruo, tenía 20 de share, y con un rating enorme. Y entonces Ojeda brinca de estación y entonces yo me quedo número 1. Me dicen, cógete la semana completa, y ahí empieza la mirilla, la primera versión de la mirilla. Estuve en la mirilla número 1 del 2002 al 2009 y Kaku estaba tratando de buscarme. Entonces Kaku quería diversificar, porque tú sabes que la audiencia de Kaku mayormente es independentista y estadista o estadolibrista. Por lo tanto, querían diversificar. Bueno, hoy en día es mucho más diversa, yo te diría, la de WKQ. Bueno, es una audiencia esencialmente popular e independentista. O sea, acuérdate, esto está segmentado hasta el centavo. Las compañías de radio hacen lo que se llaman de toda esta cuestión de focus groups, y ellos saben, y de hecho en el argot se llama los T1 y los T2. T1 es la audiencia, la afiliación de la audiencia principal. T2 son los que vienen remanentes. Pues Kaku necesitaba y Kaku me trae, y estuve en Kaku de nuevo número 1 en el azote desde el 2010 hasta el 2020, y de ahí para abajo pues el resto es historia, lo que te dije. Entro cuando me despiden de WKQ, pues casi me voy para abajo. Estábamos en el medio de la pandemia, yo acababa de salir del infarto, todo eso, y como te digo, pues mis amigos de Mega me dan el break, empiezo en la mañana, pero por razones de salud no pude estar más de un año, y entonces pues aquí es donde estamos, pero obviamente con una sola yo no vivía, y entonces me hacen la oferta acá. Yo le había trabajado de gratis todos los días a la cadena de iHeart, me hacen la oferta, me dijeron, te vamos a contratar, sí, pero te tienes que venir para acá. En ese momento yo no tenía nada, porque era el interregno entre una cosa, y hablé con mi esposa Nora y determinamos que en efecto para poder mantenernos y ¿verdad? Ganarnos el pan nuestro cada día, había que hacer el brinco. ¿Y cuál era quiénes eran como, qué sé yo, modelo o tipo de como que de héroe que tenías, de donde tú como que empezaste a moldear tu estilo? Porque no creo, ¿verdad? Yo te puedo decir que la primera vez que yo me paré frente a un micrófono a hablar no sonaba igual, ¿verdad? Porque uno va poco a poco cogiendo su manera de ser, pero el estilo tuyo es bastante particular. Pero me pregunto si tenías algún tipo de role model o alguien que tú admirabas, que estabas tratando de asemejar. La gente se queja de que habemos muchos abogados en los medios, pero es que hay particularmente en radio, nosotros tenemos el entrenamiento nuestro es a preguntar, hacer investigación y argumentar. Tú tienes que convencer a un jurado o un juez. Y por lo tanto tienes que utilizar la palabra exacta y la palabra precisa, de manera que la formación de por sí se presta para eso. Pero hay otra cosa. Obviamente yo tuve mi hermano, mi amigo, el maestro Juan Manuel García Pasalacua, que es el que empezó la profesión de politología en Puerto Rico. Uh-huh. Y Juanma me enseña lo que es la meticulosidad, lo que es la intelectualidad, lo que es el estudiar, el leer, el tú hacer esto que yo estoy haciendo aquí, que son las libretas. Si tú te fijas, esto son las libretas todos los días. Esto no tiene video, Dávila, así que lo que él está enseñando es una libreta que él tiene, yo creo que miles. Los apuntes. Que son sus apuntes, son apuntes que él lleva también. De las noticias. Y las tiene indexadas, ¿no? Tú tienes un catálogo. Exacto, Juan Malacía, yo siempre aprendí a hacerlo a mano,
y entonces se lleva a computadora. Yo entonces diseño un programita de computadora donde mi secretaria siempre la trepaba, la subía, y de ahí empiezo los patrones y a buscar. Además, yo tuve los mejores maestros del mundo. Era una época donde se podía debatir y se podía disentir y coincidir. Era así la época del bipartidismo gloriosa, como se llamaba, pero la época también. En un panel yo me podía encontrar a un caballero como era Noel Colón Martínez, un caballero como era Juan Gallizá o Juan Maribra, o me podía encontrar a un Severo Colbert, un José Arsenio Torres en el otro lado, Benifranqui Cerezo, Andrés Sala Soler, García Pasalacua, Antonio Fernós, o sea, Libertario Avilés, esos fueron mis maestros. Yo aprendí de eso y aprendí a compartir, aprendí a abreviar, porque lo que te daban de turno eran 2 minutos, en 2 minutos por turno. Y después de eso, todos nos íbamos allí a la pizzería Magno, que quedaba al lado de IPR, a darnos cerveza, a coger una pizza. O sea, era una cofradía de tertuliantes, éramos más tertuliantes. Era otra época. Esto es una época salvaje, o sea, esto es una época que vivimos de intolerancia, de extremas polarizaciones, de desacuerdos nada más, de poca educación. Ese es el diferencial de 50 años de mi carrera, ha sido ese, ¿verdad? Yo venía de una época de alta intelectualidad académica a lo que es la época. Pero tú has podido ser buen perro de pelea, o sea, en la medida, tú le pones los apodos a muchos de los políticos que entonces se quedan con eso. Es que eso no viene nuevo. ¿Cómo le llamaban a Muñoz Marín? El bate. El bate. ¿Cómo le llamaban a Negrón López? No sé. La 315. El 315. Porque decían que era bolitero. O sea, toda la vida en Puerto Rico siempre ha habido, y es una manera de meársele encima al político. Es una manera, ¿cómo le llamaban a Pedro Rosselló? El Rosellato. Es una manera de donde, ¿verdad? Donde viene, donde el que está hablando se le orina encima al político y hace el énfasis de que, mire, esto es una democracia y en la democracia yo me le puedo mear encima al político y nada va a pasar. Y se le ponían nombres a todos tenían nombre, de manera que esa cuestión de tiquismiquis, ay, no le pongas nombre y tal. ¿Cómo le decían a Rafael Hernández Colón? El gallito que no se huye. El gallito que no se... y el tucán. El tucán, espera, ¿cómo era el tucán? El tucán por la nariz, porque como tenía una pensaba nariz, que era otra cosa. Okay. Le decían, no, pero hay otra cosa más. ¿Cómo le decían a Carlos Romero? El caballo. Por lo tanto, yo me formé en esa cultura de amplia libertad, una cultura que era una cultura donde tú le ponías y te vacilabas al político. ¿Ah? Y entonces, pues, el que le pongan nombre a todo lo demás, eso viene de antemano. Además de cuando acá hay que ser tiquismiqui con los políticos. Pero fíjate, no diría solamente con los políticos, pero por ejemplo, y esto es una pregunta que te iba a hacer, cuando tú te refieres a que sí, a la prensa o a los independentistas o al régimen, o ese tipo de... Eso es algo... Eso ya no estás solamente hablando de los políticos, ¿verdad? Estás entonces ya clasificando ellos y nosotros, y ellos son malos o están haciendo algo malo y nosotros somos buenos o somos la víctima de eso. Y hasta cierto punto eso también polariza como tal, ¿verdad? Así que, ¿en qué medida tú entiendes que tú estás reaccionando a lo que ya está a la polarización que ya existe, y en qué momento quizás uno puede ser causa de esa polarización? Bueno, vamos a utilizar la palabra régimen. El coloniaje es un régimen, es un delito de lesa humanidad. ¿Tú crees que yo voy a respetar el coloniaje? ¿Cuál es mi manera de decir? Régimen no es una mala palabra. Se utiliza, es un régimen colonial lo que tenemos. Un régimen diseñado para una oligarquía que se está haciendo rica a costa de los pobres en Puerto Rico. Y donde el pueblo elector no tiene ningún poder. Es un régimen. Ahora, que le ponga nombre o sobrenombre a los políticos, pues, yo como te digo,
el fuerte, la gente me escucha no porque yo sea lindo, no porque yo sea, la gente me escucha porque hay sustancia en el mensaje, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Y eso es un producto que nunca ha variado. Yo cuando me siento a dar un análisis, lo doy completo, con conocimiento de causa y con las facultades que me dio Dios para entender la noticia y poderla explicar. Y el éxito que yo he tenido es que he podido conectar con una gran audiencia que me ha dado el privilegio de oírme, estén de acuerdo o no. Y eso ese es el mejor éxito, la ganancia, la riqueza del que trabaja en comunicaciones es su audiencia. Sí, definitivamente. Es la lealtad de esa audiencia. O sea, no es fácil mantener una audiencia de 50 años, mi hermano. ¿Sabes? No es fácil tú mantener un público desde la época de los 70 hasta acá. Fíjate que cuando a mí me atacan ahora es porque estoy viejo chocho. ¿Es verdad? Chocho no estoy, pero estoy viejo. Sí. Y ¿sabes qué? Cuando, ¿verdad? Si tú siguieras en esto por mucho tiempo, te vas a dar cuenta que yo estoy en el pico de mi carrera. Esto es cuando yo más sé, cuando mejor me puedo expresar, cuando más conocimiento tengo, cuando más facilidad tengo de comunicar con la gente, pero desgraciadamente nadie es profeta en su propia patria. A mí me echaron de la televisión, es que no hay estadistas. Espera, pero eso, te paro ahí, porque hasta cierto punto tú sí eres profeta en Puerto Rico. O sea, hay cientos de miles de personas que de alguna manera u otra reciben tu mensaje y lo internalizan y están de acuerdo. Y creo que, o sea, lo que pasó, yo no sé de otro caso que uno pueda decir tan estereotípicamente que fue cancel culture como fue el tuyo. El tuyo es... No, pero yo no voy a hablar de eso, pero sí te puedo hablar lo siguiente, o sea, y esto lo tienes que entender, el que cuando te digo nadie es profeta en su propia tierra, en Puerto Rico hay un problema muy serio. Primero hay una dictadura de los medios, vamos a empezar por ahí, una dictadura de prensa que yo detecté desde el libro La dictadura de prensa que escribí en el 97, está puesto ahí. Pero además de eso, hay una recarga total. Las agencias de publicidad en gran mayoría para control del independentismo y el Estado librismo. Y te boicotean o no te apoyan los programas de estadistas. Y lo otro es el desbalance brutal, que eso está documentado en mi libro, Tirando al Medio, que hay en términos de tiempo. Los estadistas somos 53% de la población. Sin embargo, la visión estadista está diluida al mínimo o inexistente. Eso es totalmente cierto. Sí. ¿Y quién paga eso? ¿Quién es responsable de eso? ¿Tú crees que es la empresa? No. ¿Los directores? No. ¿Los periodistas? No. Son los auspiciadores, los empresarios que pagan porque solamente ese mensaje llegue. Y esa es parte del problema. O sea, yo nunca he sido profeta en eso, nunca he tenido suerte en ese contexto, porque como yo soy probablemente el más bocón, el más, yo no le tengo miedo a nada. Yo, mano, le meto mano al tema, no hay tema que yo no coja. No ha habido gobernador que yo no haya pasado por la prueba, por la piedra, sean estadolibristas o estadistas. Tú lo sabes. O sea, yo no tengo ningún gobernador estadista puede decir este es mi amigo. Ninguno. ¿Por qué? Porque cuando he tenido que criticarlos, y tú sabes que los políticos, tú sabes cómo son. Sí, son sensitivos. Y en el momento en que tú te sales de eso, ya automáticamente te conviertes en enemigo de ellos. Yo no entiendo. Y eso me ha hecho un lobo solitario. Y no hay cosa más libertadora que ser un lobo solitario, porque tú no te debes a nadie. Dices lo que te sale de el forro y está ahí. Cuando tú hablas en el programa, y lo acabas de decir ahora, tú hablas de que el independentismo o los populares controlan, ¿verdad? La palabra que usas es controlan. Mi experiencia ha sido cuando hablo, por ejemplo, con dueños de un periódico, yo me voy muchas veces a la conversación con la impresión de que ellos no leen su periódico. Otras veces cuando hablo con personas de la agencia, los que no están involucrados en campaña, que eso es claro, con los que están en campaña la línea se ve claramente, eso es indiscutible, pero los demás
los veo, son ignorantes en temas políticos en muchos sentidos. Pero yo sí lo que identifico es que hay como una hegemonía discursiva de que se entiende que lo apropiado es este color de la bandera azul, ¿verdad? Y el otro, pues no, eso no es apropiado, pero no hay nadie tirititeando con los hilos el asunto. Cuando tú hablas de controlar, ¿tú te refieres a eso? ¿A que hay como un entendido que simplemente se auto perpetúa, o tú entiendes que hay personas de carne y hueso que son los que están tomando las decisiones? Varias cosas. En primer lugar, desde hace 40 años nuestras escuelas de comunicaciones son madrazas políticas. Y lo único que forman son independentistas, nacionalistas, socialistas. Muy pocos pasan por el... Y te los identifican automáticamente. Si hay un estudiante que es estadista o que pues tiene que ser de derecha, te lo identifican. Una vez sale esa madraza, ya llevamos 2 generaciones así, han logrado controlar los medios. ¿Por qué? Porque empezaron como productores o como editores, como poco a poco han ido ascendiendo la escala hasta convertirse en productores ejecutivos o en directores. Y todos ellos controlan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién contrata los periodistas? Ellos mismos. Y eso ha ocurrido así medio por medio. Hay otros medios, como el Nuevo Día, por ejemplo, que es un medio que se transformó de ser un periódico estadista como comenzó a ser un periódico neutral como era en los tiempos de Carlos Castañeda, que era el director más periodista de verdad, hombre de prensa que ha tenido el Nuevo Día, a convertirse en lo que es el instrumento de los negocios de la familia Ferré y de la postura nacionalista antiestadista de la familia Ferrer Ángel. Y ahí desde abajo, de arriba para abajo. O sea, ahí es, bueno, no, nadie me viene a decir que eso es nada más que los directivos. No, eso va para abajo, percolando. No, bueno, a eso es lo que voy. Las estaciones de televisión. De hecho, el libro mío explica en gran medida cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Los independentistas son fabulosos en la operación Comején. Son unos expertos. Son tremendos, son geniales. O sea, el independentismo en términos de su estrategia y táctico es intelectual. El estadoísmo no existe. Son analfabetas funcionales políticos y comunicativos. Por lo tanto, they don't see it. Así que tú me preguntas cómo han llegado. Entonces, independentista contrata independentista, que contrata independentista, que contrata independentista. Entonces, esa es la línea editorial. Y entonces ocurre también lo que se llama de cómo producen la noticia. La noticia te la crean, ¿verdad? Antes la hacía con absoluta monopolio, el Nuevo Día y Primera Hora, y de ahí se repite. Y te la cogen en las estaciones de radio, y te la cogen en las estaciones de televisión, y te la cogen, entonces se tornan en todo esto. Fíjate que el periodismo en Puerto Rico es, y yo te lo puedo decir porque yo tengo la perspectiva de acá, destructivo, manipulativo, formativo. Es un periodismo totalmente anti-establishment, un periodismo que es queja tras queja, tras queja, tras queja, tras queja, tras queja, y que ha creado toda esta imagen en Puerto Rico de que el gobierno te lo tiene que dar todo y que todos trabajamos y pagamos contribuciones para el empleado público. ¿Ok? Porque el empleado público es el que te da a ti, el servicio público es el que te nutre, el que te mantiene, y todo esto es parte de una ideología que ha estado sembrada hace 40 años, mi hermano. Esto, tú sabes, es la realidad. Yo lo he visto. Pero anti-establishment eres tú. Bueno, o sea, tú eres, yo te diría, déjame decir algo. El tono... Yo soy anti-establishment de eso, no anti-gobierno. Yo creo en la democracia. Okay. Yo creo en los partidos. Yo creo que la única alternativa al partido es una dictadura. ¿Ok? Yo creo en ¿verdad? Podremos tener una justicia injusta, pero creo en el ordenamiento de derechos. Yo creo en la libre empresa. Yo creo en el capitalismo. Yo creo, ¿sabes? Ese es el Puerto Rico formal, el Puerto Rico de Muñoz,
el Puerto Rico constitucional, pero el Puerto Rico real no es ese. El Puerto Rico real es los partidos no funcionan, la democracia no funciona, hay que desobedecer la ley, la desobediencia de la ley. El gobierno te lo tiene que dar todo. Las uniones es lo que vale. Ese es el Puerto Rico que predomina, esa es la narrativa predominante. En ese contexto yo soy anti-establishment. Y disidente claro, está el ñu. Cuando tú hablas cuando tú hablas de la Constitución y el Puerto Rico de Muñoz, ¿a qué tú te refieres? Porque no lo decías como algo malo, lo dijiste como algo... No, porque la Constitución de Puerto Rico yo creo que es lo que nos une, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas que podemos, porque fue producto de un consenso. No el estatus, que nunca cambió. La Constitución es producto de un consenso. Es producto de otra época, de una época donde se podía dialogar, donde se podía pactar, donde se podía respetar. Eso ya no existe. Ahora es destructivo todo. El gobierno me lo tiene que dar todo. Y en ese contexto, yo he sido un rebelde toda mi vida. Un rebelde contra el colonialismo y un rebelde contra este socialismo polarizante que estoy viendo cómo se ha comido a mi patria. Y ese socialismo que es el imperante, porque el problema con esto, Cristian, es que ustedes no lo ven. Una de las bendiciones de yo haberme podido venir acá es que yo puedo ver ahora el bosque completo. Porque déjame decirte, yo no estoy desconectado de Puerto Rico. Yo hago en Orlando exactamente lo mismo que hacía en Guaynabo. Yo oigo mis noticiarios, veo mis telediarios, veo cuando puedo la Comay, veo cuando puedo jugando pelota dura. O sea, yo leo todos los periódicos en Puerto Rico, leo yo estoy perfectamente conectado a Puerto Rico. Pero me permite mirarlo no desde el punto de vista de un participante activo, formal, como tú sabes, yo soy contribuyente puertorriqueño, ¿verdad? Yo pago mis contribuciones, sino que me permite ver un poco más y tengo un punto de referencia distinto, porque puedo ver cómo opera la prensa aquí, soy parte de la prensa acá, puedo ver cómo la gente reacciona a los issues, y te puedo decir que el deterioro que yo he visto ha sido acelerado, marcado, embrutecedor. ¿Cuándo tú identificas que comenzó el deterioro? Yo te diría que el deterioro comenzó realmente con el cilismo. En el 2000. Sila Calderón trajo el diablo al gobierno. O sea, Sila Calderón trajo el odio. Y tú lo ves, está en mi libro Justicia Roja. Sila Calderón declaró todo corrupto, todo con tal de ganar. Ella, y entonces comenzó la mordaza contra los estadistas. ¿Ok? Y ahí entran los federales, que es el timoneo federal. Todos esos factores a principios de siglo, y encima de eso, el Puerto Rico ganando, cogiendo billetes a todo lo que da, porque no le daban, porque el sistema socialista que se creó, y tú lo sabes que sí la metió empleados públicos con ganas, ese sistema socialista había que alimentarlo de una forma, y la única manera de mantener el socialismo en Puerto Rico era cogiendo prestado. Eso es lo que no se habla, Cristian, tú y yo lo sabemos. O sea, el mantener ese monstruo fue lo que nos llevó a coger de 24,000 millones de dólares a 70,000 millones de pesos. En menos de ¿cuánto? 20 años. Sí, pues. Y eso fue lo que destruyó lo que empezó a Puerto Rico a deteriorar. Y lo otro, la penetración de los medios, o sea, la llegada, la radicalización de los medios que se da junto con esto. La salida de Vieques, de la Marina de Vieques. Vieques no tenía que salir de la Marina no tenía que salir de Vieques. Pero nos hicieron pensar que era un holocausto. Había hasta un titular del Nuevo Día. Y eso se da con el cambio generacional en el Nuevo Día. Porque Castañeda muere en el 96-97 y los hijos de Ferré asumen el control. Y entonces esa línea editorial alimentada, todo estaba alimentado. O sea, es un deterioro, yo te diría que llevamos 22 años este siglo, ponle del 98 para acá,
25 años. Los últimos 25 años ha sido un deterioro brutal, brutal. Y todo eso coincide. Pero entonces, para restaurar un nivel o sea, lo que se destruye entonces es, en términos de la población, se pierde confianza interna. Así que todo siempre es una casa de dónde es que está el traidor dentro del castillo. Pero en algún momento se tiene que procurar restaurar eso, ¿verdad? Y la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué podemos demostrar de lo que son instituciones o cosas que hemos hecho internas? Es decir, esto es bueno, y podemos todos consagrarnos con esto. Y esto acá, pues esto es la cochina, corrupta, criminal, asquerosa colonia, ¿verdad? O sea, cómo uno hace esa división y cómo uno la comunica, porque de lo contrario vamos a seguir en el espiral abajo hasta que lo que queda es una persona. Es que no hay nada de esto. O sea, claro que hay muchas cosas buenas, pero no hay nadie recalcándolo. Prende un telediario, todo es queja, todo está mal, todo es un desastre. Entonces, la narrativa del populismo del Foro de Sao Paulo es que el bipartidismo se murió, que los partidos no funcionan. Es posible que hayamos tenido que todos nuestros gobernadores rojos o azules hayan sido un desastre. Es posible que haya pasado eso. Es imposible. Y cuando tú miras la narrativa, es una narrativa que crea un puertorriqueño rebelde que no cree en nada, que dice, bueno, pues el gobierno, me voy a cascar los huevos porque el gobierno tiene que venir a resolverme todos los problemas. Es un puertorriqueño engreído en cierto sentido, un puertorriqueño cínico que no cree en nada, un puertorriqueño que se abstiene. De hecho, tuvimos una abstención brutal en la última elección. Alguien dice que viene por el COVID, pero viene de mucho antes. La abstención ha estado marcada en los últimos procesos electorales. ¿Por qué? Porque la gente se desencanta. Y hay otra manera. Hay otro factor que coincide con eso, que yo lo vi venir y fui el primero que dije que venía desde el año 2001, que eran las elecciones de las maletas. Yo me equivoqué, yo dije que se iban a ir en 10 años 500,000, se fueron más de 1,000,000. Y ese disloque, esa pérdida poblacional que continúa, by the way, continúa. O sea, hace el Puerto Rico abandonado, que es otro de los temas que yo he sacado, lo que es el Puerto Rico vacío. Tú vas a la cordillera, a esos pueblos, 22 pueblos en la cordillera, y vas a los, qué sé yo, 10, 15 pueblos del sur, del litoral sur, y te vas a dar cuenta que está vacío. Y tú dices, se fueron todos al norte. No. De acuerdo al censo, nosotros debiéramos tener una población de 4.5, 4.7 millones de habitantes. Si continuaban las tendencias de crecimiento y de consolidación de los 80 y de los 90. Desgraciadamente tenemos 3.2 millones y las cosas como van a indicar que esto va a continuar deteriorando en la medida que la isla vaya cuesta abajo. Y eso nos va a dar tema para cuando vengamos en otro programa, que yo te prometo que voy a hacer, que es el tema de cómo el independentismo se ha comido todo en Puerto Rico y cómo es como el Comején. Nadie se ha dado cuenta que nos han comido las vigas. ¿Por qué? Porque el Comején trabaja invisible. El Comején, salvo que tú vayas a verlo en el nido y trabajando, hasta que un día se te cae la casa encima. Es así. Y desgraciadamente no hay nadie ni viéndolo ni advirtiéndolo. Bueno, yo lo advierto, tú lo sabes. Sí, tú lo dices todos los días, pero una pregunta, si yo tuviera aquí un independentista, probablemente él te escuchaba o ella te escuchaba y diría, ¿de qué tú hablas si a mí todo el mundo me ignora? Yo no gano una elección ni pagando. La única manera que a mí me ponen una cámara al frente es prendiendo algo en fuego. La población se ha hecho cada vez más estadista, menos independentista. O sea, la pregunta de ella sería, ¿por qué tú dices que yo tengo tanto poder si yo, al contrario, no tengo ningún poder formal y lo único que tengo son 2 o 3 poetas? Yo le diría, no me metas en embuste. Vamos a hablar
a calzón quitado. El Partido Estadista ganó con el 32%. El Partido Estado Librista ganó con el 31% y ustedes cumulativamente obtuvieron 28%. No me bajes con esa guasa. Aparte de eso, la mayoría de los independentistas todavía están en el Partido Popular. De manera que ustedes, en términos numéricos partidistas, son mayoría, pero no vamos a la sociedad civil. Ustedes controlan toda la sociedad civil. Vamos a los medios, ustedes controlan todos los medios. Vamos a las universidades, ustedes controlan todas las universidades. Vamos a las asociaciones o los colegios profesionales, ustedes prácticamente los controlan todos. Vamos a la publicidad, ustedes prácticamente la controlan toda. No me bajes con guasa. Esta es la realidad. Una cosa, parte de las cosas que estamos viendo con el populismo, es como el populismo tumba la institucionalidad gubernamental, trepándose y acaparándose las instituciones civiles. La llamada sociedad civil que empezó a empujar el Nuevo Día. ¿Tú te acuerdas? Agenda ciudadana, la sociedad civil y todo eso. ¿Qué es eso? Básicamente es la misma teoría. Es la teoría de que los partidos no funcionan, la partidocracia no funciona, la democracia no funciona y tienen que haber voces como, por ejemplo, la familia Ferrer Ángel que hablen por el pueblo y sus exponentes. Ese tipo, por eso que yo eso no lo compro. Yo rápido te lo desmonto. En la elección próxima, si estamos hablando de una mogolla electoral independentista, es porque ellos saben que si le reducen 2% al Partido Nuevo Progresista y le reducen 2% a los populares, ellos ganan la elección y todo lo que tienen que hacer es ganar la gobernación. El día que el independentismo gane la gobernación con un 33-34%, game over, my friend. Así que ellos no van a someter nada a referéndum, ellos no van a hacer game over. Así que tu posición sería que ellos no pueden ganar poder formal, pero indirectamente lo ejercen porque controlan instituciones de creación de opinión y de cultura. No has escuchado. Claro que van a ganar el poder formal. Si siguen como van, ya están lo que se llama within striking distance. Claro que sí. Y lo han hecho acaparando el resto de la sociedad civil. Porque lo último que se asalta es el poder formal. Y no tienen que tener control del Supremo. No tienen ni tan siquiera tener control de la mayoría de las alcaldías ni de la legislatura. Con llegar al Ejecutivo, lo hacen. Y eso es el poder formal. ¿Y cómo se gana el poder formal? Como lo ganó Pedro Pierluisi, con 32%. ¿O tú te crees que ellos no saben eso? ¿Por qué tú crees que tipos que no tienen nada en común, como son Manuel Natal y Juan Dalmau, están hablando de una potencial mogolla? Es que yo creo que no la van a lograr y no tengo la impresión de que quizás sea tan efectiva como pudo haber sido en el 2020. Tú me suenas a los empresarios venezolanos en 1995. tú me suenas como los empresarios cubanos en 1955. No, eso nunca va a pasar aquí en Cuba, porque aquí en Venezuela. No, olvídate, ese Chávez es un loco. Tell me about it. Tell me about it. ¿Ah? Un año después, Chávez le comió las nolas a todos ellos. Y 2 años, 3 años después, 4 años después de Moncada, cuando soltaron a Fidel Castro, 4 años fue lo que tomó a los barbudos bajar. De hecho, 3 años, porque bajaron, era cuando empezó el 59, así que fue 57, 58, 59. Eso fue así. ¿Castro ganó una elección? No. ¿Chávez no ganó una elección? No, hasta después que llegó. Es lo que te digo. Y velate lo que va a pasar en Colombia. En Colombia están así. Ya tienen Perú. Ya tienen Chile. Argentina hace rato se fue. Bolivia se fue. Nicaragua se fue. Cuba fue el primero en irse. Costa Rica ya va por el mismo proceso. Mi hermano, de hecho, no te tengo que decir que en Cataluña, yo he seguido la historia muy cerca de Cataluña. En Cataluña hicieron exactamente eso. En 20 años los nacionalistas se comieron y de hecho decían que nunca llegarían al poder formal. Esos son un 20% locos. Eso nunca van a llegar. Yo me acuerdo a Jordi Pujol de Convergencia y Unión y a los populares
y al Partido Socialista Español diciendo, no, esos son unos locos para el carajo. ¿Sabes qué? Hace más de 2 décadas los independentistas dominan Cataluña. ¿Y sabes cuánto lo dominan? Con menos del 50%, con el 46%. Con el 46%, mi hermano, dominan el poder formal, al punto de que en Cataluña ya no se puede enseñar en español. El que no conoce lo que está pasando alrededor del mundo, Ok. no entiende lo que está pasando en Y Puerto Rico. entonces, y de hecho tuve hace 2 episodios a un consultor político que es español y de Cataluña, o sea, Xavi, y él decía lo mismo, él estaba más o menos en la línea tuya. ¿Cuál es entonces? Y presumiendo de que si ganan, pues va a ser malo, ¿verdad? Porque si sería bueno, pues no hay problema. Pero presumiendo que va a ser malo, ¿cuál es la barrera que se debe construir para que no crucen? O sea, ¿cuál es la alternativa arriba el pueblo, nosotros somos buenos, ellos son los malos, para el carajo el bipartidismo? Tiene que haber algo alternativo entonces, ¿no? Esto no tiene que ver con bueno o malo, tiene que ver con honestidad. Por ejemplo, en el PNP nadie le importa un carajo, de verdad, no fuera de la base sí, pero el liderato estadista no le importa un carajo, y aparte de si le importara, no tienen la inteligencia, ni la cultura, ni la capacidad, ni los huevos para poderle meter mano al problema. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. De manera que los populares están frisados, los populares no entienden que su tiempo le pasó igual que el PNP. Tarde o temprano los dos van a desaparecer. Entonces, el empresariado anda en su mundo, como tú me decías ahorita, ¿no? Si ellos no conocen, el empresariado no entiende lo que está ocurriendo. Y al no entender, tú dices, entonces, ¿cuál es la alternativa? No hay alternativa. No hay otra propuesta. Parte de la tragedia que está ocurriendo en Latinoamérica, si tú miras, es que hoy leí una columna que me pareció fabuloso el título. Estamos bregando, el ofrecimiento es nuevos caudillos para tiempos salvajes. ¿Verdad? Y tú dices, ¿y qué tienen? Bueno, pues te lo leo, esto es rapidito. Tienen frente a la polarización del populismo, Petro, Maduro, Díaz-Canel, Evo Morales, Castillo, Ortega, los Fernández en eso, Boric. Tú coges cada uno de estos y tú dices, ¿y cuál es la contrapropuesta a estos caudillos? Bolsonaro, Rodolfo Hernández, Trump, DeSantis. O sea, estamos pregando con una polarización de tal naturaleza donde no hay, en Puerto Rico ni se diga, o sea, Pierluisi es un cero a la izquierda. O sea, Pierluisi, no, lo único que le interesa, tú sabes, ser reina por un día, Bueno, pero en realidad... pichea ese el Bueno, ejemplo, pero lo que... Pero o sea, lo que te estoy diciendo es compare to what? Compare to what? Si ni tan siquiera entienden que la guerra es ideológica, que la guerra es económica, que la guerra es asimétrica. Si no, ¿cómo ellos están tratando de bregar en Puerto Rico? Ay, te voy a dar mejor salud, está buena la economía. Eso no funciona, mano. Pedro Rosselló, Carlos Pequera fueron probablemente el mejor gobierno que había en Puerto Rico desde los tiempos de Muñoz. Y los derrotaron 2 veces. Los derrotaron en el 2000 y en el 2004. Luis Fortuño tenía la economía corriendo en el año 2011 y el 2011 y el 2012. Y lo derrotaron. Ricardo Rosselló tenía la economía enderezada después del huracán en el 2018 y 2019 y lo sacaron fuera del poder. La administración de la colonia, el ser bueno administrando la colonia, no significa nada. Como yo te decía con la cuestión del rating, tener buen rating importa un carajo en Puerto Rico. ¿Cuál es tu relación en esa medida, cuál ha sido tu relación con el PNP y con los políticos del PNP como tal? O sea, porque tú no te cantas que eres del partido, tú eres de afuera. No, antes de que tú nacieras, en 1983, yo abandoné el PNP porque entendí que era un partido que estaba diseñado para
ganar elecciones y no para avanzar la estadidad. El tiempo me ha dado la razón. Pero ¿cómo lo abandoné? Porque un día, estando en cara a cara, condené la labor de Romero y lo que había con el Cerro Maravilla. Me sacaron del programa y muy bien, ok. Y ese día decidí que no había ni tan siquiera democracia para disentir dentro del PNP. Así que en ese contexto yo estoy bien claro, yo siempre he sido un lobo solitario en ese contexto, soy estadista, nunca he dado el brinco al Partido Popular, ni lo daré, nunca he dado el brinco al independentismo, ni lo daré, pero entiendo, en la vida uno evoluciona, mira, yo era demócrata liberal, yo me he convertido en un independiente moderado, porque yo no puedo ser ni socialista demócrata ni trompista. Por lo tanto, juzgo las cosas por lo que son. O sea, uno en la vida evoluciona y más con un mundo donde la política se ha tornado salvaje, salvaje. O sea, y yo no, yo tengo demasiada independencia y criterio para jugar la disciplina de un partido. Pero a la misma vez tienes, en tu programa tú lanzaste a Alejandro. Bueno, yo no lo lancé. Todavía cuando vino esto, y David Bernier, Y Ricky, y antes de eso, ¿y dónde tú crees que salió Luis Fortuño? Exacto, No, o sea. Y Marco Rodríguez Ema estaba en mi programa. O sea, no es que yo los lance, es que mi programa siempre ha sido y fue, ¿verdad? Un programa donde los políticos, los que tenían aspiración política se proyectaban. Yo eso lo eliminé. Si hay alguien que tiene una proyección política, y yo lo sé, o lo expresa, yo digo, tienen que dejar. No puede interesarte. Precisamente por eso, porque creo que le falla. Eso sí, otra cosa que hice fue, dejé de traer gente que no fueran estadistas. Y dejé de traer, porque en la medida que Puerto Rico se iba polarizando, el programa se tornaba muchas veces unas dinámicas que no me gustaban en términos de los insultos y las molestias y eso. Eso sí, yo tengo tantos republicanos como demócratas en mi programa, porque pienso que la gente tiene que tener una ventana. Oye, ¿tú sabes cuánta gente tenemos colaborando en el programa? Un fracatán. 22 personas. Sí, un fracatán. Tu mensaje para la fiesta de Navidad es un fracatán de personas. Y eso es así, no hay otro. De hecho, no hay programa. Yo le he abierto la puerta a mujeres. Antes las mujeres no salían en radio. Y yo empecé poco a poco con Catherine Gangueira, tú te acuerdas, en la primera parte de la mirilla, posteriormente Zoraida Buxó, que participaba, posteriormente Sandra Rodríguez Coto, Joan Vélez. Poco a poco fuimos abriendo la puerta. Al día de hoy, casi al 40% de nuestros participantes son mujeres. Y eso es, ¿por qué? Porque me da la gana, porque en la radio hay una tendencia a poner nada más que machotes a discutir. Y nuestro electorado, el 53%, son las mujeres. Y la única manera que yo no puedo hacerlo, pues yo no soy dueño de una estación de televisión ni radio, la única manera que lo puedo hacer es así. Lo mismo, cuando yo dirigía periódicos, la mayoría eran mujeres. ¿Por qué? Porque yo entiendo que eso es una minoría, que hay una mayoría minoritaria. Como pasa con los estadistas. Las mujeres en Puerto Rico tienen el mismo problema que tienen los estadistas, que son mayoría, pero se les trata como si fueran minoría. Y en ese contexto, pues es mi manera de aportar. Eso es otra aportación que yo he hecho. O sea, yo no miro para atrás nunca, yo miro para el frente. O sea, del camino que queda todavía. ¿Sabes? Y esa ha sido la trayectoria. Y me importa ya ser controversial, porque como toda la vida me han pintado, es muy controversial, no lo auspicia. Yo soy el único tipo controversial que hay en Puerto Rico. Yo creo que yo te puedo ganar en 2 o 3 días de eso. Ahora, que me digan viejo, que me digan visco, que me digan chumbo, que me digan lo que me dé la gana, que les dé la gana, que eso no es problema. Eso sí, como te digo, tengo otra cosa, dicen, me bloqueó en mi head. No vengas aquí. El trabajo que yo hago para la gente, no por radio, pero el que hago por estas redes es gratuito. Yo trabajo los fines de semana para la gente.
No me ven a insultar, carajo, porque te voy a dar una patada por el culo que te vas a salir rapidito. A Tú mí, sabes. yo me he dado cuenta, especialmente con el podcast, yo le doy, vamos a decir, ¿verdad? Le doy promoción a un episodio. Y vamos a decir, pues, hay 100 likes o corazoncitos positivos, ¿verdad? 100. Y aparecen 4 tipos que deciden que le van a dedicar una hora de su vida a seguir escribiendo insulto tras insulto, tras insulto, tras insulto, tras insulto. Esos 4 negativos, yo los borro y hago lo mismo, los bloqueo y eso. Pero existe esta cuestión de que hay una psiquis en el internet de tirar, de cagársele encima a algo por joder. O sea, que es una cuestión autodestructiva. Yo todavía no entiendo, porque yo cuando veo algo que no me gusta no siento ninguna necesidad de comentarle ni nada, todo lo contrario. A menos que lo encuentre cómico y ahí intervengo porque lo encontré cómico, pero no tengo ganas de prender nada en fuego. Y esa actitud es bien Yo te sorprendente. voy a decir una cosa. Si yo hiciera esto por dinero, o sea, si a mí me pagaran por, por gente que me ve o por gente que comenta, yo te garantizo a ti que se quedan allí y los dejo que hagan todo lo que de la gana. Pero como lo hago de gratis, lo hago como una contribución, pues me parece ofensivo que alguien venga a dar. Pero déjame decirte, ese es parte del problema que tiene la izquierda, es que están creando analfabetos funcionales y que vienen con cuentas anónimas y como son cobardes, no se atreven a decirte a ti a la cara lo que harían de frente, ¿verdad? Y lo hacen de esa manera y esa es la manera que ellos pierden el tiempo, que piensan que con eso te van a ofender o te van a parar, ¿sabes? Es parte, ¿sabes? De la idiotez que estamos creando. Pero está bien, o sea, ese es su trabajo y ese es lo que van a hacer. Yo sigo, a mí nada me detiene. Yo sigo haciendo mi trabajo, sigo trabajando. Tú sabes, mi hermano, yo todavía a los 70 años trabajo 14 horas diarias. El trabajo nunca ha matado a nadie. Y lo hago porque me gusta, porque lo disfruto, porque no puedo estar en mi casa haciendo nada y porque creo que puedo aportar con mi conocimiento y puedo aportar con mi experiencia. Yo no pido que la gente esté de acuerdo conmigo. Lo que pido es que me respeten y que me oigan. Si me oigan, me honran, me honran. De hecho, tú sabes que el programa nuestro lo oye medio mundo a pesar de estar en un horario que no todo el mundo está sintonizado. Y lo oyen porque es, ¿cómo se llama? Es un referente distinto. Yo no hago lo mismo que hacen mis compañeros a las 8, ni a las 9, ni a las 10, porque ellos viven básicamente del titular de la mañana y de la noticia de ayer. Yo vivo de identificar otro tipo de tema o buscar otro tipo de ángulo en el patrón de noticias y eso te hace, tú sabes, lo hace distinto. Y nuevamente, pues ahí está. Eso es lo que hago en Puerto Rico. En Estados Unidos, toco la noticia del día en la mañana y en la tarde analizo los patrones. Así que tengo las dos a la misma vez. Vamos a cerrar con este tema que lo dije un poquito al principio, pero lo repito, hasta cierto punto te has convertido como una especie de voz en el desierto o conciencia moral de todos los estadistas, ¿verdad? Yo te puedo decir que por lo menos cuando yo estaba en gobierno, yo una vez evalué una propuesta y dije, señores, se me hace difícil aprobar esto y me preguntaron por qué, y yo dije, Dávila me va a decir populete. Así que, ¿qué tú ahora siendo, ¿verdad? Esa figura o teniendo los años de experiencia que tú dices, que ahora tú ves más que nunca, entiendes mejor que nunca, tú ves el movimiento estadista, del cual yo espero poder continuar a dedicarle años de mi vida, yo espero que no muchos, pero lo que sea necesario, ¿qué tú ves que es el obstáculo? Vamos a olvidarnos de los independentistas, lo que sea. Ellos que hagan lo de ellos, nosotros hacemos lo nuestro, pero ¿qué es tú ves el obstáculo principal para nosotros cruzar la línea? El electoralismo. O sea, mientras los políticos vivan de la teta pública y su único objetivo es ganar la elección y no avanzar la estadidad quedará relegada al tercer plano.
el PNP lo que tiene es una última vuelta, igual que el Partido Popular. Lo que está por determinarse en el 24 es cuál de los dos se elimina, cuál de los dos desaparece. Y en el 28, cuándo desaparece el que quede sobreviviendo. Los partidos políticos tienen una vida útil muy pequeña. El Partido Popular ya tiene 80 años, el PNP 55 años, los dos pasaron ya de su utilidad y van a ser sus propios correligionarios los que lo han matado, los que lo van a matar. En el Partido Popular estuvieron 40 años formando independentistas con el meloneo, el independentismo se emancipó, sabe que puede vivir y prosperar sin el Partido Popular. El Partido Popular no entiende lo que le está pasando, pero fueron su propia gente, sus propias criaturas quienes lo han matado. Y en el PNP, una combinación de republicanos a ultranza y religiosos que fueron parte de las, ¿verdad?, de las coaliciones que se formaron, los que van a matar eventualmente el PNP y obviamente la propia base estadista del PNP. O sea, yo te voy a hacer una pregunta. A hoy, ¿el Partido Popular tiene más adeptos de lo que tenía en el año 20 en las elecciones? Yo tengo una impresión de que lo que ocurrió en el 2020 fue una anomalía por todo lo que había ocurrido y el momento donde estaba Puerto Rico. Y yo personalmente pienso, bueno, no voy a pensar de otra manera que no sea personal, ¿verdad? Pero yo entiendo que el PPD y el PNP no están necesariamente en 40 y pico, 50%, pero no están más alto de lo que estaban en el 2020. Esa es mi visión. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no creo que fue una anomalía, sino que fue un escalafón más, un paso más que se da en el año 16 con el surgimiento del Úgaro y Sidre. El 20% se fue. Ese 20% crece a un 28% y si le añades dignidad, ¿verdad? Pues entonces estás hablando de un 30 y pico por ciento. Esa tendencia se va a continuar dando. Claro, va a haber gente que van a votar porque no votaron en lo que hay. Pero aquí hay dos factores que hay que velar. Número uno, el factor inflación, que se lo van a endilgar al gobierno, no importa cómo. Y el factor inflación va a estar con nosotros 2 años más. Es decir, el año preelectoral, la inflación va a estar todavía como tema bien heavy. Y el segundo factor es el timoneo federal. Y el timoneo federal siempre ha estado ahí presente desde el año 2000. Y va a venir. ¿Cuánto va a jamaquear? Pues no te sé decir, pero el tema de la corrupción va a ser el tema. Y el tema de la corrupción siempre ha tumbado el gobierno PNP. Aún con un buen gobierno como el año 2020, aún con un buen gobierno como en el año 2019. Así que esos dos factores me indican a mí, yo soy de los que creo que el Partido Popular sigue perdiendo adeptos a todo lo que da, que hay una enorme debilidad de los dos partidos mayores y que si se diera, y yo creo que es probable que se dé, la morcilla esta que van a hacer la mogolla, que el independentismo está competitivo a nivel de ganar. Yo no estoy diciendo que van a ganar, estoy diciendo que está altamente competitivo. Tiene sus mejores prospectos para por primera vez ganar el Ejecutivo en su vida. Si eso se da o no se da, ¿verdad? Uno no tiene una bola de cristal, yo solamente advierto lo que estoy viendo. Yo puedo mirar para atrás y decirte al presente estamos aquí. Yo no te puedo decir qué va a pasar en 2 años. Yo jamás, tú me hubieras dicho a mí que en Puerto Rico iba a haber un golpe de Estado y que por una pendejada de chat en el cual tú participaste que iban a criminalizar eso y a tumbar un gobierno, yo te hubiera dicho que tú estás loco y fumando una marihuana. ¿Ok? Y eso ocurrió. Si tú me hubieras hecho esa pregunta en enero, febrero, marzo, abril o mayo del año 19, yo te hubiera dicho, mano, tú estás loco. Tú estás... Y pasó. Por eso que te digo, en la política nunca hay nada imposible. Uno tiene que mirar los patrones y no vimos los patrones, no vimos lo que se estaba fraguando y estamos nuevamente ciegos
ante lo que está ocurriendo de forma subterránea. El programa nuestro lo que hace básicamente es presentarlo, decir lo que nadie discute, decir cuáles son las probabilidades. No, o sea, uno lo que puede hacer es proyecciones alternas. Tú no puedes ser predictor porque no. Si yo supiera el resultado electoral, mi hermano jugaba el Powerball mañana. Bueno, Dávila, mil gracias y gracias por tu tiempo hoy y como siempre es un placer estar en tu programa todos los viernes. También para darle pauta, ¿verdad? Tú estás en Noti1 6:30 AM todos los días, mediodía hasta las 2 de la tarde. Y entonces también tienes por la mañana en iHeartRadio el cafecito de la mañana. Ese es un programa, como parte de los noticiarios de ellos, tenemos 2 segmentos de análisis a las 7:30, a las 8:30. Y a las 4 hay un programa de 1 hora de Jesús Manuel y este servidor, donde cubrimos entonces en profundidad las noticias. Y además se dan los titulares, o sea, es un noticiario, pero combinación con análisis. Y fue tan exitoso el programa de la mañana que me pidieron que hiciera de la tarde. Yo dije, bueno, pues vamos a tirarlo por experimento. Acuérdate, y de hecho nosotros empezamos como una estación local y ya vamos en una cadena de madre que va a Sarasota, St. Petersburg, Clearwater, Tampa, todo el corredor I-4, Polk County, Winter Haven, Kissimmee, te lleva a Orlando, te lleva a ¿cómo se llama? Todo lo que es el norte, te coge toda la costa del espacio, todo lo que es la costa del espacio, te lleva hasta San Agustín y hasta Jacksonville. O sea, tenemos prácticamente una cuarta parte de Florida en la audiencia. Y entonces también tienes los fines de semana la mirilla mañanera en Facebook, en tu página de Facebook. Eso es así, eso es lo que hay. Y yo voy a ponerle un enlace en perdóname, estoy con Marcano también los martes y los jueves. ¿Verdad? No sabía. Sí. Y el panel mío es el de los viernes, que es el mejor panel, siempre en Noti1. Todos los paneles son bien buenos, pero yo estoy bien orgulloso con mi panel y el de ustedes es fabuloso. Bueno, así que gracias. Dávila, muchas gracias y antes de cerrar, gracias por todas las oportunidades que tú me has dado a mí personalmente. Yo creo que no tendría la experiencia que tuve sin ti, así que de nuevo, gracias. Te doy las gracias de parte mía y de mucha otra gente que le ha abierto la puerta. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Esto ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos las gracias por escucharnos. Le pedimos que por favor compartan este episodio con sus amistades, con su familia y con todo el mundo, incluyendo hasta la gente que les caiga mal. Se suscriben en Spotify, Apple Podcast o su plataforma preferida en la medida que puedan. Dejen un review positivo, 5 estrellas, con palabras bonitas. Si va a decir cosas malas, reténgaselo porque a nadie le interesa su negatividad. Y como siempre damos crédito a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.